conforme a tu misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, predíquenos la palabra. Colosenses capítulo 3, verso 17. Reitero mi saludo especial para todos en el nombre de Jesús, al pastor anfitrión y su esposa, a cada uno de los servidores, amigos y visitas que están aquí. Dios les bendiga de una forma muy especial. Y bueno, vamos a hablar un poco de la administración de nuestra vida. Amén. Y para poder tener una vida bien administrada, necesitamos un filtro. Y es cómo hacemos lo que hacemos. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 17. A la letra dice la palabra del Señor. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hemos cantado, hemos orado. Pueden estar sentaditos. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. La victoria, yo lo creo. Amén. Entonces, y todo lo que hacéis, eso es administración. Todo. Amén. Y todo lo que hacéis, no dice una parte, no dice la mitad, no dice una décima ni una octava, no, dice todo. Ese todo es un todo absoluto. ¿Y cuántos aquí tenemos fe? ¿Y cuántos queremos gozar de la bendición, de los favores de Dios? Ah, bueno, entonces necesitamos hacer todo en el nombre. Si alguien hace todo en el nombre de Jesús, ¿será que fracasa? Porque no quedará avergonzado quien en Dios confía. La clave aquí es la fe. Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Y si todo lo que el cristiano hace es por fe, entonces en todo lo que hace dejará una huella. Y será diferente. Porque la gente de pronto dirá, es que lo que hizo, pasado. ¿Cierto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque se nota que es una nueva criatura. Por todo lo que hace. Amén. Entonces, la administración de nuestra vida requiere 4 cositas importantes. Administración es la capacidad de planear, organizar, direccionar y controlar todo lo que somos y todo lo que hacemos. Porque somos una criatura en Dios hoy. Amén. Es muy duro cuando uno va a hablar con alguien de Dios y le preguntan a uno, pastor, fulano de tal asiste a su iglesia, ¿cierto? Y uno empieza como, ¿con qué me irán a salir? En serio, uno se angustia. Pero una vez me pasó un caso especial, me dijeron, oiga, pastor, yo no creo que me equivoque, pero yo estoy seguro, cierto que la señora fulanita de tal, ella sí asiste a su iglesia, ¿verdad? Y él estaba admirado y yo decía, esto es una buena noticia. Le dije, sí, yo ahí sí saqué pecho. Asiste a la iglesia. Claro, porque el testimonio y todo lo que hace, ¿sabe qué me decía esa señora? Yo quisiera ser como esa señora. Vivir y contar las experiencias que ella cuenta y alcanzar las victorias y las bendiciones que ella testifica. Ah, bueno, entonces yo voy a orar por usted para que Dios haga lo mismo que hizo en ella. Pero usted tiene que hacer lo que ella hizo. Poner todo en las manos del Señor. La Biblia dice, encomienda al Señor tus obras y Él afirmará tus pensamientos. También dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero no es que porque Él lo hace todo, entonces yo me voy a quedar aquí quietico, sentado, cruzado de brazos. Digamos, gloria a Dios. Porque la fe sin obras. Ah, bueno, entonces tenemos fe, sabemos que Dios lo hace, pero nosotros también debemos actuar, debemos poner de nuestra parte. Porque a veces nos quedamos estancados en el tiempo
Y si algo necesitamos para ver la gloria de Dios es tomar decisiones a tiempo. Por eso todo lo que hacéis, sea de palabra o... Si en algo el mundo califica a un buen cristiano es la manera como habla. Y las personas van a cuestionar el evangelio de acuerdo a lo que escuchan del creyente, o van a reconocer la grandeza del evangelio por la manera como se expresa el que conoce a Jesús. Por eso la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la que sea agradable para edificación. Si en algo se nota el buen cristiano es en cómo se expresa, porque todo lo que hace, sea de palabra o de hecho. Yo creo que es hermoso tener la experiencia que tuvo Daniel. Oiga, una cosa es que uno testifique de Dios, que Él es bueno, maravilloso, todopoderoso, infinito, eterno, indivisible, santo. Pero otra cosa muy diferente, que un ángel del cielo venga a testificar lo que Dios dice de un hombre aquí. Eso es otra cosa. Y esa es la experiencia de Daniel. Daniel empezó a ayunar y a orar por un propósito. Y después de casi 21 días, llega el ángel como apurado a darle explicaciones. Y le dice: Daniel, varón muy amado de Dios. Oiga, hermano, que del cielo los ángeles puedan decir que alguien aquí es muy amado de Dios. Eso es grande. La Biblia dice: de los hijos nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Oiga, pero Juan no hizo milagros, no hizo prodigios, no hizo sanidades. ¿En qué radicaba la grandeza de Juan? Dos cosas importantes. Uno, es la antesala del Mesías. Él no era la verdad, sino para que diese testimonio de la luz, que es Jesús. Amén. Pero el otro punto importantísimo que resaltó lo grande de Juan, que todo lo que dijo de él, de Jesús, era verdad. Así que usted quiere ser grande, sea verdadero en Dios. Honre lo que usted cree en Dios con lo que dice y con lo que hace. Eso es lo que nos da grandeza. La otra parte que me impacta de lo que estoy diciendo de Juan el Bautista es que la Biblia dice: de los nacidos de mujer, ninguno hay mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeñito del reino hoy mayor es que Juan. ¡Aleluya! Y eso es para la iglesia en este tiempo. No tenemos nada que envidiarle a Daniel o a Job o a David o al mismo Juan. Porque el Señor dice que el más pequeñito en el reino ahora mayor es que Juan el Bautista. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús, que por causa del evangelio nos ha dado ese privilegio? Otra causa especial, vea, esos hombres tuvieron la visita del Espíritu Santo en sus vidas, pero ninguno habló en lenguas por el poder del Espíritu Santo, siendo bautizados en la unción. Eso hace que la iglesia hoy tenga una estatura especial y diferente a la gente del Antiguo Testamento. Así que lo que yo estoy diciendo es para que usted valore lo que tiene y nos ubiquemos en la riqueza de la gracia. Pablo habla de la multiforme riqueza en Cristo. Amén, para que la iglesia valoremos lo que somos hoy. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esa es nuestra doctrina. En el nombre de Jesús hay salud. En el nombre de Jesús es la liberación. En el nombre de Jesús los demonios huyen. En el nombre de Jesús hasta muertos han resucitado. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, según la Biblia, es el bautismo en agua y es el bautismo del Espíritu Santo. Y es Jesús el que viene por la iglesia.
Denle ese aplauso más fuerte al autor del Evangelio. Por eso Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro. Todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Porque Juan dijo de Jesús y también de su trabajo: yo a la verdad los bautizo en agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, el cual es antes que yo, de quien no soy digno de llevar la correa de su calzado, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuántos aquí hemos sentido que aquí está el poder del Espíritu Santo de Dios? Dale ese aplauso al Señor Jesús. Esa palabra penetra en el alma, transforma vidas, moldea conciencias, enfoca sentimientos. No por la oratoria del predicador, sino porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa y transforma y trasciende. Gloria a Dios. Por eso entonces hablamos de administrar nuestra vida. ¿Queremos ser victoriosos en Dios o no? Entonces, como buen administrador de su vida y de su proceso, haga un plan. Proyéctese, haga un proyecto. ¿Cómo se visualiza usted en 2 años si el Señor no ha venido? ¿Cómo se visualiza en 5 años? Porque si hablamos espiritualmente hablando, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe cuándo va a morir. Por lo tanto, debemos vivir cada día como si fuera el último para Dios, preparados. Amén. Como dice también la carta del apóstol Pablo: todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Entonces, defina su plan en Dios. ¿Cómo está su salvación? ¿Cuándo va a decidir dedicarse plenamente al Señor? ¿En dónde puede usted enfocar su propósito de consagración? ¿Para qué vive el Evangelio? ¿Para qué se consagra? Todos yo creo que aquí lo sabemos. Porque esperamos una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la Biblia: una patria no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Y cuántos tenemos esa esperanza y le damos ese aplauso al Señor de la gloria? Adore al Señor, hermano, adore a Dios, déle ese aplauso al Rey. Defina su plan. ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Cuándo lo quiere hacer? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir el Evangelio? Porque no hay otro medio para salvación. Gálatas 1:6 lo define muy bien. No hay otro evangelio, no hay otro camino de salvación. Y él mismo dice en el versículo 9: si aún un ángel del cielo o uno de nosotros les anunciare un evangelio diferente a lo que ya está aquí plasmado, sea anatema. O sea que si en algo Dios es celoso, es en el mensaje que da salvación. Yo voy a ser muy franco y usted me va a perdonar, pero cuando definimos el qué, definimos la causa de nuestra salvación y de la doctrina. Los demonios no le huyen al dualismo. Los demonios no le huyen a la Trinidad. Los demonios no le huyen al politeísmo. Los demonios tampoco le huyen al panteísmo. Los demonios no le huyen al agnosticismo. Pero mi Biblia y su Biblia dice en Santiago capítulo 2: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. Ellos le tienen miedo a Jesús, porque es Rey de reyes y Señor de señores, que fue manifestado en carne para confirmar la ley y los profetas, para dar salvación, para establecernos un mensaje, para comprarnos con su propia sangre. ¿Por qué Jesús en el Evangelio entregó su carne y su sangre en un madero? Porque la Biblia dice desde Isaías, casi 600 años antes de que Él apareciera en carne: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y todo eso lo sufrió por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros alcanzamos esa vida en Cristo? Porque Él murió en el Calvario como nuestro sustituto. ¿Para quién era la cruz? Para Barrabás, que es tipo de todos los pecadores. ¿Pero qué hizo Jesús? Tomó el lugar de Barrabás, tomó el lugar de los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice Timoteo 3:16 en la primera epístola: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no fue otro, es el mismo. Por eso dice Juan 1 también: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo es Dios. Y el versículo 14 dice: y el verbo fue hecho carne. ¿Y por qué se manifestó en carne? Porque Hebreos capítulo 9 define que en el Antiguo Testamento la expiación y el perdón y la redención por los pecados se hacía con sangre. Y entonces cada año hacían una fiesta solemne y cada miembro del pueblo llevaba una víctima, y prácticamente lo que se hacía era invocar los pecados de la persona sobre la víctima. ¿Y qué hacía la sangre de los animales en el Antiguo Testamento? Cubría el pecado. Pero Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo cubre. La Biblia dice que Jesús limpia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y cuándo actúa el poder de esa sangre? Cuando al momento de ser bautizados es sobre nosotros invocado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, de aquel que derramando su sangre en la cruz nos ofreció redención del pecado. ¿Y qué es redención? Es pagar el precio de rescate por el culpable para que sea declarado inocente. Es una fianza. Amén. Y Él, cuando se entregó en el Calvario, pagó el precio de nuestro rescate. Él ha sido nuestro fiador para que podamos alcanzar la eternidad en su presencia. Alguien que está entendiendo esta palabra, que le dé ese aplauso al Rey del Universo. ¡Aleluya! ¿Cómo no vivir el Evangelio? Porque mucha gente dice: ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo es el Evangelio? Bueno, le voy a decir un poquito el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué del Evangelio en los minutos que nos quedan. Digamos todo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Digamos todo gloria a Dios. Gloria a Dios. El Evangelio es fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando a mi mamá le diagnosticaron de cáncer en el ovario izquierdo, veíamos los documentos y el diagnóstico. Pero cuando mi papá me llamó llorando, desesperado, y me dijo: es que usted es insensible, y yo haciendo fuerza para transmitirle fuerza a él, y él pensaba que yo era un insensible. Me acuerdo tanto que me llamó ese domingo como a las 3 de la tarde. Y yo le dije: yo creo que aquí el problema es falta de fe. Y nos vamos de 3 días de ayuno, y no me pongan excusas, y llame a María y dígale a la iglesia, y vamos a pedir refuerzos. Porque es que eso no solo le falla a la gente hoy en día, a los 12 también les pasó. Hubo una ocasión un padre de familia que tenía un hijo enfermo, con un espíritu lunático, y cuando no lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua, y era terrible la situación. Y entonces, en medio de todo ese proceso, llamaron a los 12 y oraron, y no pasó nada. ¿Sí lo he leído? Amén. Yo sé que muchos lo han leído. Y entonces el padre de familia, entristecido, se acerca a Jesús y le dice: llevé mi hijo a sus discípulos y no pudieron. Oiga, hermano, qué duro. ¿Y qué dijo Jesús ese día? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar, generación de incrédulos y duros de corazón? Uy, hermano. Vea, si hay un problema para disfrutar el Evangelio, es la falta de fe. Porque la fe como tal no es solo una declaración. La fe es un ejercicio de todos los días. Entonces,
Dice la Biblia que Jesús al momento hizo el milagro y el muchacho fue sanado completamente. Y los discípulos le preguntaron aparte: Maestro, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y Jesús les contestó: por vuestra poca fe. Porque si tuvieres fe como un granito de mostaza, le diríais a ese monte que se mueva y obedecería. A veces ese monte son problemas, adversidades, dificultades. Pero cuando alguien tiene fe, todo eso se puede mover. Porque sabemos que en el nombre de Jesús hay todo poder. Y que somos más que vencedores en Él. El evangelio es gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor que no merecía, pero que aún así Él nos lo dio. Por ejemplo, hay un hombre en la Biblia que fue asesino, que persiguió a los santos en el primer siglo, que a los que no podía matar los echaba en la cárcel, que dio su voto y consintió en la muerte de Esteban, apóstol de Jesús. ¿De quién estoy hablando, hermanos? De Saulo. Oiga, hermano, ese Saulo era malo, pero Dios es amor eterno. Y yendo él con cartas camino a Damasco, se le apareció en el camino: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese hombre, aterrado porque el que le hablaba, él sabía que no era un hombre. Él vio un resplandor en el cielo y escuchó una voz sobrenatural. Y fue tan tremenda la experiencia que él entró ciego a Damasco, pero impactado por el poder de Dios. Porque Jesús, cuando él pregunta: ¿quién eres, Señor, y qué tengo yo contigo?, Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa fue la única forma que ese hombre pudo entender que Jehová es Jesús. Porque cuando de él le habló, no le habló como hombre, le habló glorificado. Y produjo temor en el corazón. Y cuando Saulo dice: ¿quién eres, Señor?, le dice glorificado: yo soy Jesús. Le demostró que Él es Dios manifestado en carne. Y que ya ha resucitado y se ha glorificado. Y ese hombre queda aterrado: pero si yo estoy persiguiendo a esos que hablan de Jesús y que bautizan en Jesús, y ahora es Jesús el que se me aparece y me dice que lo estoy persiguiendo. Entra y por periodo de 3 días se dedicó a orar. Si alguien quiere sensibilizarse con su realidad en Dios, ore. Dedíquele tiempo a la oración. Dice que Dios habló a Ananías y le dijo: entra en Damasco y ora para que Saulo recobre la vista. Y dijo Ananías: ay, Señor, yo he oído de las cosas terribles que ese hombre ha hecho en tus santos en Jerusalén. En otras palabras: Señor, tengo miedo de ir. Ese hombre ha sido muy malo. No puede mandar a otro, Señor. Como el Señor sabe que Ananías tiene temor, le dice: no temas, porque él ora. Es que cuando uno ora todo cambia. Instrumento útil me es este para llevar mi nombre a reyes y a principales y a los gentiles. Oiga, y si Dios hizo la obra en Saulo, que era un asesino perseguidor, ¿cuánto no más podrá hacer con nosotros? Amén, digamos gloria a Dios. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Usted cree que Saulo merecía ser apóstol? Cuando él iba terminando su carrera, se volvió un poco más humilde y dijo: a la verdad no merezco ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Pero como un abortivo, al último de todos se me apareció a mí. Oiga, hermano, después de ser lo que era, y usted se pone a mirar esas cartas desde Hechos en adelante hacia arriba, porque Hechos es escrito por Lucas, pero parte de la conversión de Saulo la testifica Lucas. Y de ahí en adelante Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. ¿Quién escribió todo eso inspirado en Dios para formar la iglesia? ¿No era ese que antes era un asesino? Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero Pablo tuvo que usar el secreto. Todo lo que hizo a partir de su encuentro con Jesús, de palabra y de hecho, lo hacía en el nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. El evangelio es nacer de nuevo.
Porque si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos ver el reino de Dios. Juan 3, del 3 al 5 lo declara. El Evangelio es reconocer que Dios es uno y uno su nombre. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor vuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento lo reitera. Y amarás al Señor, no a los señores, al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En Éxodo 24, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia a millares sobre los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esa es la riqueza que tiene esta iglesia. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Que los mandamientos en el nuevo pacto no son los mismos del antiguo. Y alguien me dirá, ¿cómo así, pastor? Jesús dijo, en esto se define toda la ley, los profetas y los salmos. Amarás al Señor con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Así que todo el Antiguo Testamento quedó definido en un principio que es el amor. Si usted quiere vivir el qué del Evangelio, debe vivir en amor. Así podrá nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo, comprender la plenitud de la doctrina de quién es Jesús y gozar de los beneficios de la redención. Porque si no hubiese Jesús derramado su sangre en el Calvario, nadie sería salvo. Pero en vano hubiese sido que Él derramara su sangre allá en ese madero si nosotros hoy no nos convertimos de corazón. Por eso dice Hebreos 3:19, oiga, está fluyendo Biblia, hermano. Es que Dios quiere que algo suceda aquí. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de gozo, tiempo de salud, tiempo de bendición, tiempo de prodigios, tiempo de milagros, tiempo de cosas gloriosas. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Rey del Universo. ¡Aleluya! Cuando usted recibe los beneficios por Jesús haber derramado su sangre, es redimido del pecado, es expiado, es propiciado. Y son doctrinas importantes que después se podrán ver, o muchas ya las han visto, pero quiero hablar de un detalle aquí. Más allá de hacer un plan en Dios, organícese, porque Dios es un Dios de orden. Y si usted no ordena su vida, el dueño de la bendición tampoco lo va a bendecir. Hermano, está sonando duro. Es que les amo en Cristo y les digo lo que Dios me mandó a decirle. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Organícese. Defina las áreas de su vida. Viva procesos. Acérquese a personas que son un canal de riqueza para su vida. Aléjese de las malas influencias. Sea organizado aún en su economía. La Biblia habla de las 5 llaves de la bendición de Dios. Diezmos, votos, ofrendas, primicias, obra social. Y eso es doctrina bíblica, mayordomía cristiana se llama eso. Y hay gente que dice, pastor, es que Dios no me ha bendecido y yo llevo tanto tiempo en la iglesia. Esa me la hizo un hermano en Páez. Y le dije, venga hermano, yo quiero hablarle al corazón. ¿Usted cómo está en sus negocios con Dios? Porque yo en la práctica aprendí algo. Me ocupo de los negocios de Dios y Dios hace que todo lo mío prospere. Ese hermano, cuando yo llegué, estaba empezando, estaba ya con un tiempo de casado, muchas dificultades. Y cuando salimos de Páez, ya tenía lote, ya tenía la casa construida, ya tenía 2 motos y un proyecto bonito en una parcela, una cosa especial. Y la gente decía, ya va a decir que fue porque se consagró ese evangelio. Sería que no. Si al que ama a Dios todo le fluye. Digamos gloria a Dios. Direcciónese bien, haga agenda. ¿Haga qué? Escriba. Si yo le pregunto, ¿qué tiene mañana a las 5 de la tarde? ¿Tiene agenda o no tiene agenda? Yo tengo agenda. Y la tengo aquí por colores. Lo más importante en rojo y otras cositas en otro color. Digamos gloria a Dios.
y controle, evalúe, ¿he crecido o no he crecido en Dios? ¿He alcanzado propósitos o no los he alcanzado? El mejor planeador del universo se llama Jesús.